Hola, saludándolos mis estimados oyentes, bienvenidos una vez más a su canal Médicos de Dios. Agradecer a todos los que se han tomado un tiempo para escuchar los capítulos anteriores y si aún no lo has hecho, ¿qué esperas? Te invito a escucharlos por la plataforma de podcast de tu preferencia, en la página web puestoslosojos-en-jesús.com y en nuestro canal Médicos de Dios en YouTube. Si crees que ha sido de bendición para tu vida, no dejes de compartir. Debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. El capítulo de hoy lo dedicaremos a conocer otro corazón con fe dispuesto para con Dios. La historia de este hombre llamado Sansón fue de desobediencia al Señor en un principio de su vida, de perder el foco, de desviarse del camino y propósito que Dios tenía para él. Fue solo hasta el final de su vida cuando se dio cuenta que su fortaleza provenía de Dios. Te invito a que juntos, con la valiosa ayuda del Espíritu Santo, podamos escudriñar la vida de este hombre y saquemos la enseñanza que hoy debemos llevarnos bien guardadas en nuestros corazones. Este capítulo lo titulé Del pecado al arrepentimiento. Sí, porque Dios nos perdona con generosidad si confesamos nuestros pecados con un corazón contrito y un espíritu humillado. La historia de este hombre llamado Sansón se encuentra recogido en el libro de Jueces del capítulo 13 al capítulo 16. Por motivos de tiempo no podremos leer los capítulos, pero iremos abordando algunos puntos importantes que nos llevarán a comprender por qué es importante conocer la vida de este hombre que pecó, faltó a su condición de nazareo. Ya más adelante explicaremos qué significa ser nazareo. La historia de este hombre comienza con su nacimiento, producto del matrimonio de Manoa con una mujer que no podía tener hijos. Vayamos a Jueces 13, verso 3. El ángel del Señor se apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fermentada, y tampoco comas nada impuro, pues concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Qué hermosa palabra vino a aquella mujer, que no tenía esperanzas de ser mamá. El mismo Señor le estaba dando descendencia, un hijo apartado para él, con un propósito bien definido desde antes de su concepción. Dice el verso 24, la mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Y miren qué hermoso el versículo 25, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Mahané Dan, entre Sora y Estaol. Ahora sí, ¿qué significa ser nazareo? Viene del término hebreo para singularizado, dedicado o separado. Había dos clases de nazareos, los que hacían el voto por voluntad propia y los nombrados por Dios. Tanto hombres como mujeres podían hacer un voto especial a Jehová para vivir como nazareos durante un tiempo. Los que lo hacían por voluntad propia tenían 3 restricciones principales. No podían consumir alcohol ni ningún producto de la vid, no podían cortarse el pelo y no podían tocar un cadáver. Los que eran nombrados por Dios eran nazareos de por vida y Jehová indicaba los requisitos que tenían que cumplir. ¿Dónde viene esto? En Números 6 del verso 2 al 7 y en Jueces 13:5. A lo largo de la vida de este hombre fue demostrando su fortaleza física inigualable, pero su debilidad moral ante Dios venía a la par. Se enamora de una mujer filistea a pesar de que eso estaba en contra de las leyes de Dios. La tomó como esposa, lo cual lo llevó a enfrentamientos con los filisteos por una traición de su propia mujer. Esto demuestra que Dios usa incluso hombres imperfectos y pecadores para cumplir su voluntad. No estaba bien que Sansón se haya enamorado de una mujer que no era de su gente, que no era de su pueblo. Era filistea, pero Dios aprovecha ese acontecimiento para su gloria. No podemos escapar de la voluntad de Dios nunca. Debemos pedir en oración constante que el Señor nos muestre y nos enseñe a hacer su voluntad por encima de nuestros deseos pecaminosos. Podemos decir que el propósito de Dios se estaba cumpliendo a través de Sansón, pero él seguía siendo responsable de su pecado y experimentó las consecuencias de su insensatez y desobediencia.
Una y otra vez la fuerza física de este hombre se hacía presente, pero su pecado lo acechaba y lo alejaba de Dios. La historia más conocida de este hombre fue su historia de amor y perdición con Dalila, una mujer del valle de Sorek. Los gobernantes filisteos fueron a verla para pedirle que lo sedujera, para que él les revelara el secreto de su tremenda fuerza y así poder vencerlo. Tanta fue la insistencia de aquella mujer y como Sansón la amaba, le confesó, según él, la fuente de su fortaleza. Veamos el verso 17 del propio capítulo 16. Al fin se lo dijo todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza. Este es Sansón, le explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si se me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Los filisteos logran raparlo mientras Sansón dormía sobre sus rodillas y cuando despierta y ve el suceso estaba convencido que una vez más escaparía, pero lo que no sabía él es que Dios lo había abandonado. La constante desobediencia voluntaria de este hombre había llegado a su fin. Había crecido confiando en su fuerza hasta el punto de sentir que podía despreciar cualquier ley, hasta el punto de pensar que no necesitaba a Dios. ¡Qué gran error! Cito esta frase de Spurgeon en su sermón Rapado, esquilado, pero aún esperanzado. Se refirió a Sansón así: pobre Sansón, el paladín de Israel, ahora convertido en el hazmerreír de sus enemigos, antaño el héroe de tantas luchas y ahora por fin vencido por su propia insensatez. Los filisteos lo ataron, le sacaron los ojos según la palabra de Dios, lo sujetaron con cadenas y lo pusieron a moler en la cárcel. Qué triste realidad. Realidad que puede ser la nuestra también cuando no entendemos de dónde proviene nuestra fortaleza. Sansón estuvo en constante pecado y pensó, una vez más, que podía escaparse de los filisteos. Por su mente no pasó que Dios se había apartado de él. La fuerza de este hombre no estaba en su cabello, estaba en su relación con el Señor, la cual había quebrantado una y otra vez. Esta parte de la enseñanza nos muestra la importancia de no desviarnos del camino, de aceptar de dónde venimos, de quién se entregó por amor y para el perdón de nuestros pecados, el cual fue Jesús. No podemos ser esclavos de nuestros propios deseos pecaminosos. Todo comienza con la tentación. Y si caemos en el juego, comenzamos a pecar hasta que se hace una costumbre. Como Dios nos perdona con generosidad, pues seguimos haciéndolo y eso no es lo correcto. Dios nos perdona, sí, claro, pero solo si mostramos un verdadero arrepentimiento. Ese arrepentimiento que nos lleva a no hacerlo más y por consecuencia comenzamos a mostrar un corazón transformado. No somos perfectos, no es con nuestras fuerzas, son con las del Santo Espíritu que mora en nosotros. Dice la hermosa palabra de Dios que el cabello de Sansón comienza a salir nuevamente. Una nueva esperanza crecía. Veamos en los versos que sigue del propio capítulo 16 de Jueces, nos narra que los filisteos que se habían reunido para celebrar a su Dios que le había entregado a aquel hombre llamado Sansón. Él mismo sería el encargado de animar la fiesta. Pero lo que no sabían los filisteos, que el corazón de Sansón estaba siendo transformado de un corazón pecador, desobediente, a un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y dice el verso número 28 del propio capítulo 16 de Jueces: entonces Sansón oró al Señor: oh mi Señor y Dios, acuérdate de mí, oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Sansón, apoyado en las dos columnas centrales del lugar, dio muerte no solo a él ese día, sino a muchos filisteos, más de los que había matado durante toda su vida. Esta última victoria llegó únicamente mientras él estaba quebrantado, humillado y ciego. Murió luchando gloriosamente contra los filisteos, nunca recuperó sus ojos ni su libertad, pero murió siendo obediente a Dios. Su corazón dispuesto y su fe lo llevó a orar y clamar al Dios verdadero. La historia de este hombre nos demuestra que nunca es tarde para arrepentirnos.
Dios siempre ha liberado a sus hijos de la opresión cuando se han arrepentido y vuelto sus corazones a Él. Nunca es tarde para lograr una verdadera transformación en nuestro corazón. Podemos ser mejores, claro que sí. Podemos ser transformados por Dios. Solo necesitamos un corazón dispuesto. Será hasta la próxima, donde por supuesto veremos otro corazón dispuesto para con Dios. Bendiciones, paz y gracia.